JD nació antes del final de Indira, o sea, estabas escribiendo Indira y ya tenías claro que JD iba a ser su sucesor, por así decirlo, o vino después, cuando te diste cuenta de que metiste la pata con Indira. Bueno, a ver, no metí la pata. No tengo el micro porque no me cabe. O sea, ¿vale? Es básicamente por eso. Bueno, a ver. Yo soy de la opinión de muchos, me conocéis más por Los Nueve Reinos, cuando estuve presentando el año pasado, pero anteriormente yo había hecho Thriller, la trilogía de Indira, Talión y ahora JD, desde luego. Y yo soy de la opinión de que los personajes en las sagas tienen que tener un recorrido y que no hay que alargarlos solo para hacer caja o por lo que sea. Entonces, eso no quiere decir que llegado a un tercer capítulo, un tercer libro, no se pudiera prolongar un poquito más, ¿no? Pero bueno, yo tenía claro que quería hacer una historia de 3 capítulos con Indira. Cuando escribí El Buen Padre, la primera de ellas, no tenía ni idea de si iba a funcionar y si la editorial y los lectores iban a querer una segunda parte, pero yo por si acaso sí tenía planificado esa evolución del personaje en 3 capítulos. O sea, sé dónde voy, ¿eh? No me estoy como diciendo, está aquí enrollándose. Vale. Lo que ocurre con los thrillers muchas veces es que se resuelven o se desarrollan a lo mejor en 3 meses nada más, ¿no? Hay otros que duran más años, pero en 3 meses. Y en 3 meses no te da tiempo a mostrar diferentes etapas de la vida de un personaje. Y yo quería en Indira hacer que se enamorase, que tuviese una hija y que fuese madre, ¿no? Entonces necesitaba prolongarlo en el tiempo. Entonces, cuando la cosa fue bien y la editorial quiso que siguiese, y yo les dije, pero solo quiero hacer 3, no les hizo mucha gracia. Entonces, como sabía que no les iba a hacer gracia porque los conozco, les dije, pero tengo algo que ofreceros. A cambio de cerrar Indira en 3, os ofrezco un personaje nuevo que, si funciona, puede continuar con una saga nueva, y este era JD. Entonces, sí lo tenía pensado, no desde el principio del todo, pero sí cuando estaba terminando de escribir Las otras niñas, antes de empezar a hacer Indira, como ya conocía ese final, sabía lo que quería ofrecerles. ¿Te respondió? Sí, muy bien. La novela empieza fuerte, 2 tipos colgando de un puente y los intestinos esparcidos por la autopista. ¿Es una estrategia para enganchar al lector desde el principio o un homenaje a Aníbal Lecter? Bueno, a ver, a mí me gusta ir duro en el thriller, en la novela negra, ¿no? Y creo que, aunque eso, por fortuna, no es algo que haya llegado a España, pero no porque los malos no lo quisieran hacer para vengarse de quien les debe dinero o de lo que sea, sino que, bueno, la policía aquí seguramente los perseguiría hasta detenerlos y se acabarían sus andanzas, con lo cual no lo hacen así, aunque pueda haber ejecuciones y demás, pero a la hora de llevarlo al thriller, a la novela, pues sí que tiene un poquito de enganche de decir, ostras, me has dejado, me has sorprendido desde la página 1 y ahora quiero ver por qué se ha llegado hasta este momento, ¿no? Entonces, sí tiene un poquito de espectáculo, no es un espectáculo bonito, pero sí que creo que a los que nos gusta el thriller y la novela negra nos atrae un comienzo tan fuerte. Acabas de decir que con Indira querías que se enamorara, que fuera madre. Ya JD lo conocemos, ya se ha enamorado, ya es padre. ¿Me estás diciendo que se acaba aquí? No sé, porque... Es que no puedo hacer spoilers, pero sí. Spoiler no, pero... Voy a hacer spoilers sin que los que no hayáis leído Indira os sintáis mal, pero para los que sí me vais a comprender. No os podéis imaginar la cantidad de gente que me está escribiendo, yo no sé si tú fuiste incluso una de ellas, que me está escribiendo por redes para decirme, ni se te ocurra. Crea fama y acuéstate a dormir. Vale, ya, entonces eso, me hace mucha gracia. No, JD, te vuelvo a decir, lo mismo que en el planteamiento de Indira. De hecho, JD sí que tiene 4 etapas, porque ya aparece en la de Indira, pero su trilogía yo la tengo bastante pensada porque me apetece contar 3 partes personales, independientemente de los casos policiales, de la vida de JD, que las tengo muy estructuradas ya y pensadas, lo cual no quiere decir que llegado al tercero no pueda encontrar otra cosa que me apetezca para contar un cuarto, pero inicialmente son 3. Vale, bueno, ya en la tercera veremos, si me toca presentarte ya entraremos en crisis otra vez, pero vale. Bueno, disfrutemos ahora. Venga. En esta novela JD va a dar muchísimas vueltas y por muy avispado que sea el lector,
casi nunca va a acertar del camino que toma. ¿Crees que del género negro, porque ya me has dicho que Los Nueve Reinos para ti es tu novela más compleja, pero del género negro, ¿crees que JD es tu novela más compleja? Pues mira, yo creo que esto te lo tendré que responder un poquito más adelante. Te voy a decir porque a la hora de escribirlo, JD como personaje me ha resultado, entre comillas, ¿vale? Que esto de escribir al final es complicado, es un trabajo muy solitario y hay veces pues, que entras un poquito en crisis y mucha inseguridad, pero me ha resultado fácil porque yo soy un poco JD, ¿no? A mí me preguntan, ¿tú qué tienes de JD? Bueno, pues yo aquí me intento cortar, pero yo soy bastante mal hablado, soy bastante barrio bajero, o sea, no voy haciendo las cosas que JD, pero bueno, soy muy así, ¿no? Y entonces me resulta muy sencillo porque es una manera de ser yo dejándome llevar, ¿vale? Y entonces me resulta sencillo. Pero no hay que olvidar que JD no existiría si no fuera por Indira. Por lo tanto, como complejidad de historia y de todo, Indira como personaje, como trilogía, para mí de momento gana a complejidad y a todo. JD sale de ahí, con lo cual ya tiene mucho camino ganado, gracias a ella. Su historia, bueno, pues es una historia que a mí la tenía clara desde el principio y me ha resultado muy divertida de contar con mucha complejidad porque, a ver, esto es como todo, o hay gente que, pues, que le sorprende, hay gente que no, hay cosas que te las esperas, cosas que no, y yo procuro que la gente se divierta y que cada cosa dé un salto en la butaca y diga esto sí que no me lo esperaba o por aquí no sabía que iba a salir, lo que has dicho tú, ¿no? Pero bueno, yo intento que cada una sea igual, entonces como complejidad estructural, la verdad es que no es diferente. En el futuro te diré si a la hora de sostener al personaje me ha resultado más difícil o no que Indira. A mí lo que me Has visto que gustó... no te respondo en nada, ¿no? O sea, Sí, pero bueno, sí, yo, bueno, vale. yo asumí de yo me la preparo, pero él va por libre. O sea, esto Vale, ya sí. lo tenía claro desde que acepté presentarte. Lo que me gustó mucho de JD es que aunque es un tipo duro, mal hablado, barrio bajero, sufre bastante con el concepto social, sufre bastante con el efecto Pigmalión y tiene muy interiorizada la imagen que tiene la sociedad de, bueno, pues un poco de su etnia y de él mismo, sus compañeros, y así lo transmites, ¿no? Que al final, por mucho que seas o quieras ir con esa careta de duro, todo afecta. Claro, a ver, a mí lo que me gustaba de JD, yo cuando creé Indira quería crear un personaje que los problemas siempre le acompañasen y por eso tenía un TOC y bueno, que fuese la rara y la inadaptada y que todo el mundo se riese de ella y que a los lectores eso mismo nos causase cierto humor, que para mí es muy necesario en este tipo de novelas con tramas duras, pues recurrir un poquito al humor para desengrasar un poco. Y eso me funcionó, entonces dije, voy a crear un personaje con características similares, pero totalmente opuesto a Indira, ¿no? Y es de ahí como sale JD. Y básicamente JD es un inadaptado, independientemente de su forma de ser, que hace gracia cuando llega, de su forma de expresarse, de sus coletillas o de todo, es un inadaptado porque en ningún lado, en ninguno de los dos mundos donde se mueve, es aceptado. Ni en la comisaría se fían de él porque es gitano y dicen cuidado con este, pero es que en su barrio no se fían de él porque es policía y dicen cuidado con este. Ni siquiera sus padres se fían de él, Nadie que se se fía de ve él. por algo en la Claro, novela. entonces eso te permite hacer un personaje que, a pesar de que hace de gracia, a pesar de que parece desenfadado, a pesar de todo eso, es un personaje que tiene su sufrimiento un poquito y que le cuesta adaptarse a donde está y que siempre está buscando un poquito la aprobación de todos. Pero por encima de todo eso, que son unas características de personaje, JD es una persona leal, ¿vale? Pero es que esa lealtad que como palabra nos suena bien, de una persona leal es algo bueno, depende, porque en JD es complicado, porque si es leal a los policías, traiciona a gente en el barrio, y si es leal al barrio, traiciona a su profesión y a sus compañeros. Entonces, sufre, es un personaje que sufre, que tiene muchas aristas. El otro día en una entrevista me dijeron una cosa que me hizo mucha gracia y que no lo había pensado. O sea, en ese momento dije que sí, digo sí, lo tenía en cuenta, pero era mentira, no lo había pensado. Que era que si tú pones todas las características de JD en una hoja en blanco, o sea, no todas las características, perdona, todas las cosas que hace, objetivamente, es una persona horrible. Dices, a ver, es que no os voy a decir lo que hace, para los que no lo hayáis leído, ¿no? Pero hace cosas moralmente cuestionables, cuanto menos, ¿no? Pero si cada una de esas cosas la pones en el contexto en el que lo hace, puedes decir, bueno, a ver, puede que no esté de acuerdo, pero quizá en su situación yo no lo haría, pero durante 5 segundos piensas, bueno, quizás sí. Y eso es lo que me gusta también transmitir con el personaje de JD, que no sea solo bueno o malo, sino que te cause como lectora, a ti, dilemas morales. De hecho, que no voy a hacer spoiler diciendo esta expresión,
te comenté mientras me leía la novela una frase que me gustó mucho y es la reflexión que hace JD en un momento de la lectura o de la trama. A ver si la recuerdo bien. Los gitanos perdonan más pronto a un gitano por ser un delincuente que por ser un policía. Y esa expresión me gustó muchísimo y me hizo reflexionar, ¿no? Porque al final hay que poner en contexto, entenderán Claro, sí. cuando llegue, pero la Sí. reflexión te cala cuando entiendes el contexto y el porqué. Sí, claro, eso lo puede decir un gitano de sí mismo, ¿no? Es como en un momento dado. Ah, no, bueno, es que es en JD2, ¿no? Que lo estoy escribiendo, ¿no? Que dice, claro, que dice JD en un momento dado, ve no sé qué, y dice, eso es más sospechoso que un gitano haciendo footing. Claro, o sea, si lo digo yo como payo, es pues racista, puede ser, o puede sonar mal, pero si lo dice un gitano de sí mismo, pues te puede hacer gracia, ¿no? Pues lo mismo ocurre con eso, ¿no? Que si lo dice alguien de fuera, puedes decir, joder, pues estás generalizando y no tiene que ser así, pero JD hace esa reflexión porque realmente lo siente así en ese momento de la novela, ¿no? Que dices que me perdonan más si hago algo mal mientras no sea policía. Si soy policía ya todo lo demás es horrible. La novela negra es ese espacio de oscuridad donde pasan cosas malas, ¿no? Sí. O sea, que muestra la peor cara de la sociedad. Últimamente, en la prensa hemos visto, supongo que ustedes también, secuestros, asesinatos con arma blanca, tiroteos, bandas de narcotráfico. La realidad siempre supera la ficción, pero viendo este momento social en el que estamos, ¿cuál es el desafío de la novela negra? Bueno, a ver, la novela negra para mí, y es el motivo por el que es el tipo de novela que más me gusta la histórica y la negra, pero yo como lector disfruto más de la negra, como he visto que todo el mundo, ¿no? Porque la negra es algo más inmediato, más tal, y la histórica es, me apetece leerme Los Nueve Reinos, pero en verano. Dices, joder. En Eso verano te no lo me ha dado dije yo, tiempo, eso te lo en esto, vacaciones. Sí, esto sí, es que de verdad no se pero puede, no se no te puede sabía cómo decir echártelo en nada. cara y he querido Pero hacerlo aquí un poco. no fue No, por histórica, fue por volumen de trabajo en ese momento. pero que es cierto, que necesitas un poquito más de espacio, un poquito más de tener tiempo para, no sé, para pausar todo y dedicarte a ella. La novela negra no. Pero lo que más me gusta a mí de la novela negra, aparte de la mezcla total de géneros, antiguamente pues había muchos géneros individuales que eran considerados menores, ¿no? Que era la de Enigma de Agatha Christie, que era un muerto y 6 sospechosos y a ver quién es. Después la policial, que era en una comisaría. La novela negra, que es lo que tú has dicho, pura, que es que se desarrolla en un sitio donde habitualmente suceden cosas. Hay muertos en los bajos fondos o lo que sea. Pues todo eso se juntó en una misma, englobado en lo que se denomina ahora, o por lo menos yo lo denomino así, novela negra, y que no solo te caben todas esas subgéneros pequeños, sino que te cabe también la romántica, si quieres. ¿En qué novela policíaca de ahora mismo no hay una historia de amor entre dos policías o entre dos personajes o quien sea, ¿no? Entonces te cabe eso, te cabe la fantasía si quieres meterle un poquito, ¿no? Pero eso es eso es lo que yo creo que es el éxito de la novela negra, ¿no? Que te permite encontrar el género que te guste en el mismo libro. Pero aparte es que te permite conocer cosas que suceden a tu alrededor, como bien dices, sin peligrar. O sea, vamos a ver, todos sabemos que a nuestro alrededor pasan cosas. Hay tráfico de drogas, hay un asesinato en el pueblo de al lado o en el barrio de al lado, y lo ves solo en el periódico o en la tele al día siguiente, pero no estás involucrado. No puedes verlo en primera persona, de primera línea, y la novela negra te lo permite. Y no solo eso, sino que si tú estás leyendo una novela romántica, por poner un ejemplo, tú te puedes maravillar, puedes llorar, puedes sentir todo lo que quieras, te puedes emocionar, pero no intervienes. Y en una novela de estas características acompañas a los detectives a la hora de resolver, porque dices, ostras, yo creo que el asesino es este, y te vas metiendo en eso, y entonces eso es lo que me parece que la novela negra tiene ahora. Y aparte, puedes hacer un poquito, sin pasarte mucho para mi gusto, de denuncia social. De esto mismo, de oye, que todo esto que os estoy contando sucede a nuestro alrededor. No te digo que seas tú quien tenga que solucionarlo, arreglarlo, pero que no dejes de ser consciente de ello. Hay un dato súper rápido que descubrí yo que me dejó alucinado para mal, pero me dejó alucinado cuando yo estaba documentándome para Talión, creo que era. Sí, era para Talión. Que en una gran ciudad, no sé si eran en 70 metros cuadrados o 80 metros cuadrados de cualquiera de nosotros, había una chica que estaba siendo obligada a prostituirse. Y eso, pues dices, ostras, te pones los pelos de punta porque dices, es que a lo mejor es en el edificio de al lado, ¿no? Y entonces la novela negra
te permite denunciar eso, o sea, abrirnos los ojos a todos de decir, oye, cuidado que esto pasa a nuestro alrededor, ¿no? Hay un caso que es el de Andrea, un personaje nuevo que aparece en esta entrega, que tiene una historia muy dura y está muy bien hilada. Hay una parte psicológica del personaje muy bien trabajada. Cuando si lo lees, pues un poco desde esa rama de la psicología está muy bien trabajada. ¿Cómo construiste ese personaje? Bueno, a ver, en JD, el protagonista es JD, evidentemente, que viene de allí, pero hereda también varios personajes de Indira, lo cual no quiere decir que si alguien no se ha leído Indira o la trilogía de Indira, sea... empiezo. No. Que sea, o sea, que no pueda leerlo independiente, JD, ¿no? Pero sí se heredan varios personajes, entre ellos Iván Moreno, que se le conocía de ahí, de toda la trilogía anterior, que tenía bastante peso, que lleva una nueva vida, y Lucía Navarro, ¿no? Y Lucía Navarro es un personaje que está pagando por unos, bueno, por un error bastante grave que cometió, y entonces está pagando una condena, y lo que pasa es que esa condena en un momento dado se transforma. Claro, es que yo cuando estoy hablando me doy cuenta de que es que destripo la novela entera. Claro, que después vais, digo, si queréis os lo firmo, es decir, si ya me lo has contado, ¿para qué lo voy a comprar? Bueno, entonces, bueno, empieza a pagar su condena, no deja de cumplir condena, pero en un lugar diferente al que empieza, ¿de acuerdo? Y ahí se encuentra con una chica a la que ella cree que puede ayudar, y entonces es un personaje súper complejo, como tú dices, que me ha gustado muchísimo trabajar en él y que me parece que es muy, bueno, también es un poco de denuncia social, de cosas que pasan, ¿no? En la vida real. Sistema. Claro, En y el tú sistema. lo sabes mejor que nadie. Entonces, no sé cómo responderte a esa pregunta porque no sé qué decir sin destriparlo todo. ¿Te documentaste? Sí, me documenté. A ver, es cierto que... Porque para las características de la chica, sí. que no dices nada de lo que le sucede, pero se leen entre líneas muchas cosas, tuvo que haber un proceso de documentación. Sí. Me quedé con esa duda. Sí, a ver, vamos a ver. Un paréntesis muy rapidito. El domingo pasado estuve en Sevilla, ¿no? Y me dijeron que había una comisaria de policía que le gustaban mucho mis novelas y que me quería presentar. Yo estaba acojonado porque digo, en cuanto me vea, me va a detener, va a decir, pero ¿tú qué estás contando en estas novelas, no? Y me dijo una cosa que es lo mismo, es para esto, ¿no? Vale que hay cosas que no son absolutamente reales, pero son verosímiles porque, y entiendo que sea así, porque si fuera real sería un aburrimiento el proceso que llevamos en un interrogatorio o en una consecución de pruebas o básicamente las pruebas de ADN que pueden tardar un montón y tú las tienes en una hora porque lo necesitas para el buen desarrollo. Pues esto es lo mismo. Yo me documenté, empecé a mirar ese tipo de personalidad que podía tener esa chica y claro, y me metí en un berenjenal de cómo cuento todo esto, cómo acierto, cómo no me contradigo con unas características u otras. Entonces cogí las que necesitaba para que el personaje fuese verosímil, que no real, y descarté las que me complicaban la vida. Y eso es lo que conseguí, o lo que pretendía hacer, es que fuese un personaje sencillo, pero con profundidad, ¿no? Entonces, tú que entiendes de esto, pues puedes decir, te falta contar esto otro, o te falta esta característica, o te falta tal, pero es que tampoco me quiero yo meter eso porque cuanto más te metas ahí, más puedes complicar la propia existencia del personaje. No, yo creo que el personaje está perfecto como no, está. Pero eso, porque O sea, me he quedado fuera. está perfecto como está. No me estás De hecho, regañando. Vale. sin contar mucho más o sin irte a lo clínico, obviamente cuando lees entiendes un poco y pones en contexto. Se van a ir con ganas de leer, de descubrir a este personaje. ¿Ves? Andrea. Como no te destripo tantas cosas. Ya, no, pero si me das pie y lo destripo yo. Ah, bueno, eso ya es responsabilidad tuya. Sí, sí. Antes dijiste que si pones todas las cosas de forma aislada que hace JD, pues es malo, ¿no? Pero cuando Sí. la ves en su contexto, al final es hasta entrañable. Pero es que lo mismo pasa con Lucía. Acabas de decir, ha pasado algo y muy grave y bueno, pero es que también si lo pones en su contexto, pues es buena. Y al final me estoy dando cuenta de que estoy empezando a cogerle cariño a los delincuentes por tu culpa, ¿no? No los puedes vender así, o sea, no puedes venderlos así. No, sí, no, a ver, es que a mí me... Vamos a ver, es que yo aquí siempre, en todo en mi vida, o sea, de trabajo, de escritura, ya sabéis, ya os he contado 1000 veces cómo mi manera de trabajar, o sea, que yo no tengo una idea o digo voy a escribir esto y me pongo a escribirlo y tal, sino que
tengo un trabajo previo de varios meses de pensar exactamente dónde voy, salvo excepciones, ¿no? Pero pensar exactamente dónde voy, qué final quiero tener, todo el desarrollo de la trama. Y, entre otras cosas, hago una biografía de los personajes principales, ¿no? Porque me ayuda a la hora de lanzarlos por el relato a saber cómo van a reaccionar en cada encrucijada en la que se encuentren, ¿vale? Y una de las cosas que más me atraen a mí es decir, no es un personaje que simplemente sea bueno. No, es que me gusta que cada uno pensemos algo de ese personaje, pero si yo quiero que sea buena y que los lectores sientan empatía por ella, tengo que darle un fondo bueno y justificar de alguna manera lo que haya hecho, por muy grave que sea, ¿vale? Entonces te crea eso de, ¿es buena? Bueno, sí, es buena, a mí me cae bien, pero buena no es. Porque lo que ha hecho es lo que nos revela como personas, no es nadie. Nuestros actos, claro. Entonces, me gusta que los personajes tengan aristas ni tengan claroscuros y que no sea... A ver, a no ser que haya un súper mega malo, que los hay, ¿no? En la trilogía de Indira, pues estaba Walter Vargas, que era malo, malísimo. Aquí... No, están los Garza. Claro, aquí están los Garza. Bueno, pero tú fíjate... Y a esos no les cogí cariño, o sea que todavía puedo estar tranquila con mi capacidad de discernir. Ni siquiera, no. Ni siquiera Paula. ¿Ves? Bueno. Sí, ¿ves cómo sí? Bueno, a ver, es cierto. Y a Tony. Fíjate que más a Tony. Tony es chungo de por sí. O sea, es una persona mala, ¿no? Y bueno, lo quiero retratar así. Su padre, por ejemplo, que lo conoceréis, Hilario Garza, pues bueno, pues es un mafioso, es chungo, pero también tiene ciertos momentos matices, ¿no? Que es lo que te quiero hacer yo ver, claro. ¿no? Sí. Que, bueno, la conciencia lo visita, ¿eh? Exacto. Seguramente no te quieras ir a cenar con él, ¿no? Pero bueno, tienes esos matices, ¿no? Y salvo algunas excepciones que quiero yo que sean mega malos o mega buenos, lo mismo me decían, por ejemplo, de Indira. El problema entre Indira... Mira, hay una cosa que me está pasando con JD que me sorprende un poco, ¿vale? Que es que a la gente me está diciendo que le gusta más que Indira como personaje, ¿vale? Y yo no me paré a analizar por qué hasta que me lo han estado diciendo, ¿no? Porque yo de repente pregunto, ¿pero y por qué? Con lo que mola Indira, o sea, que... Y es porque Indira de primeras te cae mal. O sea, Indira es insoportable. Después le coges cariño, empiezas a cogerle cariño, empiezas a comprenderla, te pones en su piel y dices, me gusta Indira, tal. Pero JD de primeras te cae bien y además no destripo demasiado, pero la primera vez que aparece JD en Indira, en la parte 3 de la trilogía, es que se levanta con una resaca tremenda porque viene de la boda de su prima, ve que su hermana la ha maltratado su marido, como es algo habitual, coge su Cadillac y se va y le pega una paliza al otro. Pues oye, ¿qué persona medianamente normal no dices, ole? Claro. ¿En la vida real? Pues a lo mejor no. En la vida real es vamos a denunciar y que le metan a ese capullo en la cárcel o lo que sea. Pero en una novela, en una ficción, queremos que los malos paguen con un palizote que le pega a JD. Y en ese momento ya te ha ganado. Otro ejemplo de eso. En mi primera novela, Talión, que no sé si la habéis leído a alguien, pues está muy bien. Se vende fuera también con los demás. Sí, se vende todo. Aquí se vende todo. Bueno, pues Talión, Marta Aguilera, es una chica a la que le dan 2 meses de vida por una enfermedad y decide, pues en vez de irse a tomar caipiriñas al Caribe, pues decide tomarse la justicia con su mano con gente que no ha pagado por sus crímenes, ¿no? Entonces sabemos desde la página 1, no os desvelo nada, que es una asesina, porque su motivación, tal. Entonces es complicado que yo te diga... ¿Te cae bien siendo una asesina, acompañándola en cómo planifica sus asesinatos? Bueno, pues te cae bien. ¿Por qué? Porque al estar en una ficción a lo que mata, tú, en la vida real, si yo te pregunto, ¿estás a favor de la pena de muerte? Seguramente digas que no, pero en una novela, pues claro que sí. A mí no me basta con que lo detengan. Quiero que si lo detienen y le hagan sufrir en la cárcel y terminen matándole. Porque es lo que buscamos, ¿no? En esa evasión en la ficción, ¿no? Entonces son personajes que... si los miras fríamente, objetivamente, son horribles, pero que en el fondo nos caen bien y eso nos crea como lectores dilemas morales que dices, O sea, que dejo el librito en la estantería y no me olvido tan fácilmente de él porque me ha hecho pensar en algo, me ha hecho incomodarme incluso. Hay otro personaje que me gustó muchísimo. Es que tienes personajes femeninos muy potentes, porque Lola, Sí. por ejemplo, es muy Lola me potente. encanta. Pero, luego está Vero. O sea,
cómo surge Vero, cómo creas a Vero, porque es súper leal. Sí. Los personajes o son muy malos o son muy buenos. Y en el caso de Vero... Bueno, pero Vero también tiene sus cosas. Ay, pero todos tenemos nuestras cosas, tú también, yo No, yo también. no. No, es verdad, menos tú, todos Sí, los demás. yo no. Pero por eso se los pones a los personajes, ya lo entendí todo. Claro. No, a ver, Vero es el contrapunto ideal para JD. O sea, es su compañera. A ver, la compañera del alma de JD es Lucía, pero Lucía ya no está con él, entonces siguen siendo amigos. Se ayudan mutuamente en todo lo que pueden, pero su compañera del día a día es Verónica. Y Verónica es un personaje que también aparecía y que es todo lo contrario a él en cuanto a que sí le gusta seguir las normas, sí le gusta tal, pero como le quiere, le respeta y dice una frase en un momento dado que dice, es un capullo, hablando de JD, es horrible, no hay Dios que le soporte, pero es que a mí cada año que pasa me salva la vida. En un momento dado, ¿no? Entonces dice, y yo le tengo que querer porque se hace querer, ¿no? Entonces es el contrapunto ideal, alguien que le intenta sujetar, si no fuera por Vero, JD se despendolaría, le intenta sujetar y a mí es otro personaje que me cae bien. Bueno, y Lola es la exmujer de JD, que a mí me encanta Lola, ¿no? Porque es la única que le pone firme a JD y el otro está enamorado de ella, no se separaron por desamor o lo que sea, sino se separaron porque ella decía en un momento dado, que viene de antes, que ella no estaba dispuesta a estar esperando cada día que le llamasen para decirle que la habían matado en una de sus tonterías en las que se mete, ¿no? Pero siguen enamorados y entonces esa tensión sexual no resuelta que hay entre ellos, ese respeto por parte sobre todo de JD, porque es el que la ha cagado bastante, pues me hace mucha gracia también, que es Lola la persona que le mantiene sujeto a la realidad. Mientras leía y dando por hecho que me ibas a quitar de las manos en cualquier momento a JD, porque ya te vamos conociendo, empecé a fantasear, digo, ¿y si su sucesor fuese Joel? Porque el hijo mola, ya está creciendo y el hijo empieza a tener un papel importante. Pero En esta tiene, todavía tiene 15 bueno, años. 3 novelitas más de JD, ya se montan 18 y pueden pasar cosas. Pero a lo mejor ellos sí, pero yo dentro de 3 novelitas ya estoy muy cascado. Entonces, al final, lo que no vamos a tener es Santiago Díaz, no JD. Vendo derechos de personajes. Pero No, bueno, a ver. ¿qué personajes te gustaría rescatar o seguir rescatando si nos quitas de las Pues manos es que esa a es una JD? pregunta súper difícil. Ya, pero en algún momento. Porque, a ver, las novelas, las trilogías son algo vivo, ¿vale? Yo no sé cómo va a reaccionar la gente. No sé. A mí me preguntan, oye, después de los 9 reinos, ¿te gustaría hacer algo histórico? Me encantaría hacer algo histórico. Tengo ya, de hecho, la idea. Me estoy documentando por placer, con cositas, porque me gusta, pero es que no depende de mí. O sea, depende de que ahora en mayo, creo que eso, en junio, sale la edición de en bolsillo de Los 9 reinos, que le dará otra vida porque hay otro público y tal, y bueno, y todo se retroalimenta unas novelas con otras, pero a lo mejor cuando yo diga en la editorial, oye, que quiero hacer una histórica más, pues me van a decir, pues no, olvídate, tío, porque nos eres más rentable, porque esto es un negocio, no sé si lo sabíais, pues eres más rentable como thriller, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor puedo decir yo, oye, no, pues lo que quiero hacer esto, pero me arriesgo a perder contratos o a lo que sea, ¿no? Todo esto viene a que yo no sé cómo ahora de momento JD está funcionando de maravilla. El otro día se publicó el día 13 de marzo. El lunes o el martes, que debía ser, yo soy de letras, pero 16 o una cosa así, pues me llamaron para decirme que había una segunda edición ya. Y todavía no había empezado ni promo, porque la presentación fue el jueves, ¿no? En Madrid, la primera presentación que había hecho. Entonces dices, ostras, qué gran acogida de la gente, con lo cual pinta bien. Ahora mismo pues está súper bien colocado en listas. Ahora llega San Jordi, que es como fecha grande, la Feria Libre de Madrid, que os invito a ir, no os invito el billete cada uno se lo pague. No. Pero bueno, que es un sitio maravilloso y entonces todo eso tiene vida. Llega el verano, es una novela muy de verano. Entonces, quiero decir con esto, que me enrollo hoy, que no lo sé lo que va a pasar. Lo mismo con la 3, me dicen corta, vamos a la histórica, o corta, vamos a una nueva de cero, o corta, vamos, oye, ¿y qué pasa con Joel? ¿Puede ser Poli, Joel? Pues no lo sé. Pero Joel es muy parecido a su padre. Entonces sería repetir un poco la fórmula y a mí me gusta ¿O delincuente? innovar.
Si quieres que cambie el rol delincuente. Bueno, puede ser malo, sí. Puede ser. Nosotros te estamos dando ideas aquí ahora cuando el público pregunte también. No te podrás quejar, te vas con un montón de ideas. ¿Cómo se llama esto en la tele? Una tormenta de ideas, pero con un nombre inglés muy bonito. Brainstorming, no me salía. Una brainstorming hacemos aquí. Vale. ¿Qué hacemos con JE? Ahora sí que nosotros tenemos como muy buen feeling y nos reímos mucho, pero ahora sí que me gustaría que cambiáramos el tono. Sabes que hace nada, bueno, sabemos que estamos en medio de la polémica con la publicación del libro El odio. Las librerías han hecho un movimiento para parar su distribución. Mi pregunta es, ¿dentro del true crime o de la novela negra todo vale? Porque en este caso también vale. A ver, esa es una pregunta. Cambiamos el tono, por eso ya te dije, vamos a cambiar el tono. Es muy difícil de responder, ¿vale? Es muy, muy, muy complicado de responder para mí. Porque yo me pongo... Vamos a hacer una cosa, contéstame como escritor y contéstame como persona. Empiezo como persona. A ver, como persona, pues puedes decir, a ver, me pongo en la piel de esa madre, me pongo en la piel de una persona como el José Bretón, que lo único que busca seguramente, que además lo dijo un juez o un comisario o alguien de este tío, cuando ya se deje de hablar de él, va a buscar la manera de confesar todo para seguir haciendo daño, porque su objetivo vital es seguir haciendo daño a esta mujer. Por lo tanto, como persona digo, mira, que lo quemen a él con el libro y a todos, ¿vale? Y no quiero saber nada. Como escritor, me parece lo más peligroso que puede suceder en el mundo censurar una novela. Me parece lo más peligroso que hay porque abre las puertas para hacer muchas más cosas y tal. Yo lo que creo es que como sociedad y como personas individuales, cada uno tenemos que tener la opción de decir no me la quiero leer o sí me la quiero leer. Yo, si me preguntas, ¿me la quiero leer o no? Pues yo he pasado por momentos de sí me la quiero leer porque quiero saber qué lleva a una persona a hacer eso como escritor, o sea, no por el morbo de saber, porque el morbo nos lo dieron en los telediarios durante todos los meses diciendo cómo habían quemado a los niños y todo eso, con lo cual el morbo, ¿qué morbo? No hay ningún morbo, porque los hechos los conocemos, pero sí quiero saber si este es un loco, si es un psicópata desalmado, que lo único que quiere realmente estar, o sea, quiero conocer cómo su psicología me daba curiosidad. En otros momentos digo, no tengo ninguna necesidad de que un tío me cuente eso. Pero claro, y aquí viene la segunda parte de la pregunta, ¿qué ocurre con el docu de Asunta? Que lo hemos visto todos. ¿Qué ocurre con todos los documentales que hay gente viva? ¿Qué ocurre con La sangre fría de Truman Capote, que lo escribió 3 meses después cuando quedó una de las hijas viva? Yo personalmente no censuraría, sino abogaría a la libertad de cada uno de lo quiero leer o no. Y en esa libertad, desde luego, entran las librerías que digan, pues yo no lo vendo o yo sí lo vendo. Pero es que si nos ponemos a analizar, porque eso lo escribe Luis G., pero que yo no conozco de nada, o sea, no es que le defienda porque no lo he visto en mi vida, creo. Pero lo escribe él, pero hay muchas veces que muchos libros de muchos autores que nos leemos y nos gusta muchísimo, que son personas horribles en su intimidad y entonces vamos a retirar todo eso. Pues me parece complicado. Ahora mismo permitiríamos con estas cosas que se escribieran, joder, ¿cómo se llama? La de la niña, la de toda la vida, ¿eh? No, la del hombre que se enamora a la niña, jolín, ¿cómo se llama? Lolita, perdón, que no me salía. Podemos hacer lo mismo, ¿no? Esto es una locura, es una barbaridad. Prohibimos que salga Lolita. ¿Estaría bien prohibir que salga Lolita? Pues... Mira, a mí, yo tengo el gran honor que yo tengo una denuncia, bueno, ya creo que la han retirado, de los abogados cristianos, que eso, pues viste bastante, ¿no? Porque cuando hice la serie con 2 compañeros, éramos 3, de Escándalo, Relato de una obsesión, que no sé si la habéis visto, os la recomiendo, en Amazon Prime está, que la prota, por cierto, es Alessandra Jiménez, que viendo allí en el plató cómo rodaba una escena, me vino a la cabeza que deseaba, me moría porque fuese Indira, porque la vi hacerme reír, hacerme llorar y hacerme reír otra vez en un minuto, y dije, hostias, esta tía tiene tantos registros que es la mejor Indira posible. Pero bueno, eso es un matiz. En esa historia, nosotros contábamos la historia de amor de una mujer de 45 años con un chico de 15, ¿vale? Bueno, que el chico tenías que verle también, pero bueno, era de 15, supuestamente, ¿no? Sí, era la hostia.
Me lo presentaron un día y dije, Dios mío, somos de la misma especie. Pero bueno, eso son otras cosas. Pues eso, entonces nos censuraban diciendo que estábamos aquí, que si la pedrastia, que no, estamos contando una historia. Estamos contando, además, se llamaba Escándalo, relato de una obsesión, que yo en un momento dado dije, ¿en qué momento, según el título, pensáis que estamos romantizando una historia de amor entre una mujer adulta y un chaval, cuando es relato de una obsesión? Pero si nos basamos en todas estas cosas de la censura, tampoco podríamos haber sacado eso. Yo entiendo que alguien, quien sea, y lo entiendo perfectamente, que diga, oye, mira, a mí es que esta historia no me interesa. No quiero ver eso, me da igual que sea obsesión, me da igual que sea historia de amor, no lo quiero ver y se acabó y no estoy obligado, nadie me pone una pistola en el pecho para verlo. Con esto, como escritor, digo lo mismo, como persona, pues no tengo ni idea. Bueno, era un poco para ¿Tú qué opinas? conocer. No, es que me metes a mí en el lío. Pero es que yo te voy a dar la visión si te doy la visión desde persona, te voy a decir que no. Y si te doy la visión desde psicóloga, te voy a decir que no triplemente y te lo puedo argumentar con ¿Porque hay alguien que argumentos pueda aprender? clínicos. Es Bueno, peor es que ¿cuánto nos es peor queda? Porque yo creo que nos vamos es a peor abrir un aprender de melón las que no novelas, ¿no? podemos. Entonces, yo quizás no sea la más adecuada. A mí me interesaba preguntártelo por esa parte de escritor, ¿no? Porque al final, pues, Me es parece un escritor. peligroso censurar, ¿eh? Pero bueno, que no me va la vida. O sea, que no voy a salir a protestar para que se publique. No me va, y me da igual realmente, pero me parece peligroso. Y ahora, para no irnos con ese mal sabor de boca antes de darle paso al público, la novela me sorprendió muchísimo, a la par que me enfadó porque no conseguía ver qué iba a pasar y yo iba haciendo mis cábalas y todo el rato pues no daba. Sin embargo, no vamos a destripar nada, pero el final me sorprendió muchísimo y además era como no le pega a Santiago Díaz este final. Entonces, ¿No? ¿Qué pasó con ese final? Bueno, no, ese final yo lo tenía... No vamos a No, no voy destripar a decir nada. nada. No. Es un poco para que todavía se vayan con más ganas de leerla, pero después de la presentación de Nagore. Antes no. Sí. Que ahora viene Nagore Suárez con Lo que habitan los sueños, que es un novelón, que lo sepáis. Bueno, a ver, ese final no me pega. Pues a mí, bueno, lo tenía muy clarito desde el principio. Sabía que, a ver, como os he contado ya, esto es una trilogía de primeras. Aquí ya no tengo la duda de la editorial, sino que ya firmé estas 3 novelas. Y entonces yo quería hacer una continuidad. Lo que pasa es que a mí me da mucha rabia leer una novela que me obliga a leer la siguiente para comprender algo que haya ocurrido, ¿no? O sea, yo quiero que mis novelas sean autoconclusivas, totalmente, pero, o sea, que si quieres leer la primera y no tienes necesidad para saber lo que ha pasado, de leer la segunda, pero sí que me gusta que la gente no se me vaya, ¿no? También. Bueno, claro, eso es como las series. Ahora mismo da igual porque todas se ven en plataformas, pero antes que había anuncios, pues tú tenías que dejarlo en alto para que vinieran a la semana siguiente o después de los anuncios, que no se te vayan a la otra cadena, ¿no? Entonces tienes que dejarlo en alto. Entonces a mí me apetecía terminar JD con un gancho para decirte, no te despistes, que esto sigue, ¿vale? Y es un final que, bueno, es una historia que yo tenía desde hace mucho tiempo en la cabeza, no voy a contar más. Es que estamos hablando de 2 momentos del final diferentes. Vale. No, el final te pega totalmente. Ya pero... decía yo, digo, ¿en qué momento? No, claro, no, el otro, el que te dije, esto, bueno, da igual, me voy a despedir o voy a cerrar mi parte diciendo que eres un romántico y lo sabes. Lo sé. Aunque te pongas la careta de duro. No, lo sé. Y ahora ya, que seguro que tendrán un montón de cosas que preguntar. Yo siempre digo que tengo poca profundidad, pero en realidad sí. Pero en realidad soy súper romántico, en serio. O sea, soy un sentimental. Sí, bueno, sí. A ver, lo tenéis que ver en mis novelas, los momentos de amor. Anda que no lloro. Se tiene que notar el papel arrugado porque se ha caído mis lágrimas ahí. Sí, lloro un huevo. Es que el final tiene un final que lo deja muy alto, pero hay una parte anterior Vale, sí, tienes razón. Pero ese final está hecho a posta para que el final te pegue una hostia, con perdón. Sí, sucede. O sea, entonces quiero hacer que te relajes. Bueno. Sí, bueno. Pero tenéis que leerlo, ¿eh? Sí. O sea, así que bueno, ahora por amor de Dios. quien quiera preguntarle algo, quien quiera hablar con él, que habla poquito. Podéis hacerme preguntas de cualquier tipo. O sea, de cualquier tipo me refiero al literario. O sea, que si alguien quiere decir... Bueno, no hay menores de cualquier tipo. No me gustó Los 9 reinos o no me gusta tal, se puede perfectamente, no tengo ningún problema. ¿No te gustó? Si no te gustó, seguridad, por favor.
Tenemos que haber pasado una minuto. Ante todo, muchas gracias por volver a Canarias. Muchas gracias por invitarme. Y estoy aquí súper bien, lo sabéis. Estoy de acuerdo con ella en lo del último final. Dejémoslo ahí. En esta novela me ha sorprendido que Lucía siga teniendo su carácter, pero haya aprendido a abrir un poquito más el corazón. Ya que el equipo se ha vuelto, entre comillas, a reunir sin Indira, ¿Lucía formará parte de Strange de ese equipo? Bueno, a ver, es complicado una cosa, que por más que retuerza el relato, no me puedo ir a la ciencia ficción. Entonces, quiero decir con esto que Lucía hizo lo que hizo y tiene que pagar por ello, ¿vale? Puedo hacer que pague de una manera, de otra, puedo tal, pero no puedo decir fuera, ¿vale? Entonces, Lucía tiene que seguir su propio camino, pero vinculada a JD y a Iván Moreno y a Verónica, aunque tratasen menos, y a todos ellos. Entonces, sigue su propio camino, pero no va a estar desvinculada del resto del equipo. Pero no tuvo la culpa. Bueno, a ver, depende de lo que hablemos. A ti tu libro era el que le dimos sin el capítulo aquel. No tuvo culpa un poco, pero después un poco sí. Bueno, ahora te lo voy a contar a ti. Te voy a contar lo que hizo y, hombre, un poquito de culpa tuvo. No, la culpa la pusiste tú antes cuando dijiste, si pones las cosas en su contexto, ni tan mal. Eres tú quien nos has educado así. Ostras, ¿quién no pensó de Lucía cómo? Sí, claro, pero ¿quién quería dejarle el dinero a su familia? Que yo no me lo he leído. No, pero es que te estás equivocando. Te estás equivocando, ¿eh? Jolines. Es que Sí, si no, lo cuento sigue, todo- no, porque me da que estás mezclando Estás y mezclando. sí. No, A ver, ella comete ese error y después un errorcillo. es que nos hemos quedado con el errorcillo. Claro, y el errorcillo es el que dices, ostras. Bueno, ahora te lo cuento a ti al oído. Tú no le des más vueltas. Yo te lo cuento. Desconecta. Sí. Espera, que es que si no se oye en el streaming. Nada. Que estaba leyendo JD y lo iba pensando. ¿Te costó mucho pasar por alto a Indira en JD? Sí, me costó un montón porque realmente todo es herencia, empezando por JD, es herencia de Indira, ¿vale? Indira es la que saca, la que mete en su equipo a JD, Iván es herencia de Indira, Alba es herencia de Indira, James es herencia de Indira, que por cierto no hemos hablado de los niños, pero ahí sí que se nota mi sensibilidad, Sí. porque son encantadores. Bueno, y decíais que Alba hablaba mucho para tener 3 años, pues ahora vais a flipar. Parece una ministra, tiene 6, nada más. Bueno, a ver, me costó mucho y sobre todo tuve que tener un poquito de cuidado por que yo, mi intención era contarlo todo, o sea, no ocultar nada, pero en la editorial me dijeron, no, es que habrá gente que empiece por JD y lo que queremos es que también lean Indira, ¿no? Después, entonces, ¿te comes algún spoiler? Sí, pero no todo. Y entonces sí que me costó afinar un poquito. Pero vamos, que yo en la primera versión metía la pata ahí a tope. Totalmente. ¿No tenéis ninguna pregunta más? ¿Ya te has acordado? ¿En la segunda? No. Las buenas niñas, Bueno, buenas. Las otras. las otras, perdón. ¿Qué hay de realidad y qué hay de ficción? Pues la realidad de las otras niñas es... A ver, cada vez que volvemos a eso, yo quiero decir que, para quien no lo conozca, que tiene de fondo el tema Alcácer, pero no trata de los asesinatos de Alcácer, no hago una teoría alternativa, no describo los asesinatos y no hago nada de eso, sino que yo en aquel momento, hace 30 años, tenía 21, aunque parezca que tengo 40, tenía ya 21, y lo viví en el día a día con todos los programas de tele, ese caso y tal, y todos nos preguntábamos o comentábamos lo que le habían hecho a las niñas y tal, pero yo tenía una pregunta que era, muy bien, pero este tío que se ha fugado, ¿dónde está? Y mi pregunta es, ¿pero estará vivo o no? Mientras todos los demás nos dedicamos al juicio, se dedicaban tal, yo tenía esa obsesión que he aguantado durante todos esos 30 años, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya me consideré preparado para contar esa historia, dije, voy a contar la historia de la posibilidad de que viviera. Entonces, ¿qué es real y qué no?
es real absolutamente todo hasta que se mete en el barco que va a Dublín, de Polizón, desde Lisboa, y le encuentran. Y a partir de ahí no se sabe si saltó, si se fugó, si se ahogó, si llegó a la costa, no se sabe nada. Y eso es lo que se llama una ucronía, que es sobre una base real crear una ficción, que todos esos 30 años de fuga son ficticios. Eso es lo que es la ficción sobre una base real. Que yo personalmente creo que llegó a la costa, ¿eh? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Santiago, yo no he leído nada tuyo. ¿Nada? Nada. Te No tengo sé. allí como en la estantería como un dios. Ah, bueno, vale, entonces vale. Pero tienes que regalarlos también, ¿eh? Entonces, mi pregunta va sobre el tema de la documentación. Vale. Tú escuchas una noticia en Alemania, en Noruega, un asesinato, vas directamente allí, te documentas en tu casa. ¿Alguna vez has dicho, voy a ir a ese sitio, voy a preguntar a la gente de algún caso real? ¿Cómo es ese mundo tuyo para la creación? Vale, aquí tenemos que diferenciar entre la novela negra o el thriller y la novela histórica, ¿vale? En la novela En los Nueve Reinos todo partió, lo digo muy rapidito. ¿Vamos bien de tiempo? A ver, sí, ¿no? Nos quedan… Vale. En la novela En los Nueve Reinos yo leí una noticia sobre una momia que vaya tela la que han organizado con la momia, pero bueno, eso es otra movida. Que me llamó mucho la atención y empecé a investigar sobre los guanches y empecé a leer sobre ellos, biografías y tal, y me enamoró esa historia y la quise contar viniendo aquí muchas veces, documentándome in situ y tal. En los thrillers es diferente, porque para empezar yo ya tengo un bagaje de la tele. Yo he estado 30 años o 25 años escribiendo guiones y policiales muchas veces, ¿no? Entonces siempre ya sabes cosas, cómo funcionan y tal. Pero me resulta mucho más sencillo porque es algo más inmediato. Yo tengo un amigo que es inspector jefe de policía y apunto todas las dudas que yo tengo que no puedo consultar en internet o en donde sea, o que sigo manteniendo la duda, las apunto en un papel y llamo a mi amigo el policía, quedo a comer con él, pago yo porque no pagan los polis nunca, y me resuelve de esas 30, 20 y las otras 10 me las resuelve al día siguiente, ¿vale? Entonces, a mí con eso soluciona bastante la… Mira, acaba de llegar María Oruña. ¡Vale! Sí, que ella sabe… No, pero aquí estamos para mí. O sea, a ver aquí ahora mismo a María Oruña, por amor de Dios. Bueno, que ella sabe, que se lo he contado ya 10 veces, pero te voy a contar una anécdota de la documentación con mis polis. A este amigo mío le digo un día comiendo, digo, oye, ¿hay la posibilidad de que un policía ascienda 2 grados a la vez, no, 3? O sea, puede ser de agente a inspector. Y me dice, sí. Dices, sí se puede, hay que hacer oposiciones o cosas y tal, y se llama, en el gremio lo llamamos ascenso por liebre. Y digo, qué bonito, tal, ascenso por liebre y tal. Y yo lo escribo y queda fenomenal y tal, y cuando sale la novela me llama este poli y me dice… Tato, me llama Tato porque dice que hago muchas preguntas. Había un personaje de una serie que se llamaba Tato. Me dice, Tato, ¿de dónde te has sacado esto del ascenso por liebre? Digo, coño, pues me dijiste tú. Me dice, por libre. Pero yo escuché liebre, me sonó fenomenal y dije, coño, asaltos. Digo, pues me sonó de maravilla. Bueno, pues te puedes meter la pata con esas cosas de documentación, pero en el thriller me resulta más sencillo que en la histórica. Sí. Que sea interesante es la última, por favor. Sí, rápida. Dentro del contexto de denuncia social que siempre, digamos, versas tus novelas, en este caso nos metemos en el mundo gitano. Sí. Hay una parte, yo todavía no la he terminado, voy en ello, pero hay una parte que se ve o tiene relación con sus semejantes, con la raza gitana. La pregunta, nosotros podemos ver la perspectiva desde el mundo payo, pero no sé si te ha llegado cómo ellos ven la novela o cómo ellos han recibido esa representación, para entendernos, de dentro de la denuncia social o de también la estigmatización como sociedad, la gitana. ¿Cómo les ha llegado a ellos tu novela? Muy buena pregunta para terminar. Bueno, a ver, es cierto que lo que más me llamó la atención de retratar esa parte de la sociedad es que, a pesar de que los gitanos viven con nosotros, es muy difícil que nos
terminemos mezclando. O sea, parece que en un mismo lugar somos dos mundos totalmente diferentes. Y yo pregunto a cualquier persona, pues tener amigos de todo tipo, pero ¿tienes algún amigo gitano? Puedes conocer, puedes coincidir, pero lo que es amistad es difícil, pero a un gitano muchas veces le preguntan lo mismo de los payos y es así. Entonces eso me llamaba mucha atención porque dentro de nuestra sociedad era muy desconocido, ¿vale? Entonces yo hace unos años hice un proyecto de serie que no salió, pero que era sobre el clan de la Paca, que era un clan de las drogas que operaba en Mallorca, un clan gitano, y empecé a investigar y ahí me llamó muchísimo la atención y me gustaron muchas cosas de esa cultura. Otras están muy obsoletas, que ellos las están cambiando, poco a poco las están intentando cambiar, pero otras que me gustaban mucho, ese respeto a los mayores, esa serie de cosas que me parecía muy bonito para contar una historia ahí. Pero acceder a ellos es muy difícil porque va un payo a preguntarles y te dicen lo de, o sea, tú notas que te miran con que, a ver qué le decimos a este payo, a ver qué es lo que cuenta, a ver qué es lo que dice. Entonces todo queda como muy descafeinado y no te lo terminas de creer, ¿no? Es como, todos somos maravillosos, aquí todo tal. Entonces, y es muy difícil acceder a ello, pero entonces tuve que buscarme la vida para eso. Pero una vez publicada Indira, que apareció JD, sí que me escribieron bastantes, 10, 12 gitanos, para decirme, y todos coincidían en una cosa. Me decían, esto no es exactamente así, pero bueno, es parecido, pero es lo que hemos hablado antes de la verosimilitud. Yo no quiero que sea exacto porque a lo mejor necesito irme a enrollarme con cosas, pero sí, y yo quiero ir más directo y me gusta más que ocurra y que avance la acción, ¿no? Pero lo que más me decían es, oye, gracias porque has creado un personaje que nos cae bien tanto a payos y gitanos. Y que un gitano le caiga bien a los payos nos pasa pocas veces. Por lo tanto, gracias. Y eso me está ocurriendo mucho y me hace mucha ilusión. Pues Santiago, muchas gracias. A la fuera, ¿no? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, ya sabéis. No sé si vamos a firmar ahora o después, o escuchamos a Nagore, que es súper interesante, y no tengo ni idea de lo que vamos a hacer. A la salida, después. No sé, como queráis. O vais a quedar todos a Nagore, ¿no? Pues entonces nos quedamos todos a esperar. Ven para acá, Nagore.